¿Alguna vez has sentido que alguien, con una sonrisa perfecta, te susurra ideas que se cuelan en tu mente, como una sombra que no ves pero que sientes? Esa sensación de estar atrapado en una conversación, donde cada palabra parece una pieza de un rompecabezas que tú mismo no sabes cómo armar, es la puerta de entrada a lo que hoy voy a desvelar. Soy el observador experto, y en los próximos minutos vamos a desentrañar los códigos ocultos que usan los manipuladores para reprogramar tu cerebro en apenas unos segundos. Prepárate, porque lo que vas a descubrir cambiará la forma en que percibes a cualquier persona que intente jugar a ser tu marionetista. Desde la antigüedad, filósofos y estrategas han estudiado el arte de influir en los demás, pero lo que hoy llamamos manipulación ha evolucionado hasta convertirse en una disciplina casi científica. Los antiguos retóricos hablaban de la persuasión como un arte noble. Sin embargo, cuando la intención se vuelve el placer de controlar, la línea que separa la persuasión de la manipulación se difumina. En la era digital, los algoritmos de inteligencia artificial replican los mismos patrones de influencia, pero el núcleo sigue siendo humano. Un individuo que disfruta del poder que le otorga moldear la percepción ajena. En este recorrido vamos a identificar 3 pilares esenciales que sustentan la conducta del manipulador. Primero, el perfil psicológico del individuo que se alimenta del control. Segundo, las armas cognitivas que emplea para romper las defensas mentales. Y tercero, la química cerebral que convierte el juego en una adicción para quien manipula. Cada sección está marcada por una señal clara, para que puedas seguir el hilo como si descodificaras un mensaje encriptado. Señal 1. El perfil del manipulador. Definimos manipulación como la acción deliberada de influir en los pensamientos, emociones o comportamientos de otra persona, sin su consentimiento pleno y con el objetivo de obtener un beneficio propio. La diferencia con la persuasión radica en la transparencia. El persuasor expone su intención, el manipulador la oculta tras una capa de aparente benevolencia. Dentro de este espectro encontramos varios tipos clásicos. El psicópata, que carece de empatía y ve a los demás como objetos. El narcisista, cuya autoestima inflada necesita ser reforzada a través del control de los demás. Y el maquiavélico, cuyo placer radica en la estrategia y el juego de poder. Cada uno comparte una huella neuroquímica distintiva, una liberación constante de dopamina cuando logran cambiar la conducta ajena, lo que genera una sensación de recompensa similar a la que experimenta un jugador al ganar una partida. Las microexpresiones son la primera pista visible de un manipulador. Una sonrisa que se extiende 1 milímetro más en un lado que en el otro. Un parpadeo ligeramente más rápido cuando se menciona un tema sensible. O un ceño sutil que se levanta y desaparece en menos de medio segundo. Estos destellos fugaces del rostro revelan la disonancia entre lo que la persona dice y lo que realmente siente. En una entrevista histórica, un político famoso mostró una microexpresión de miedo justo antes de responder una pregunta sobre su historial de corrupción. Esa breve señal fue suficiente para que un observador entrenado detectara la mentira subyacente. Cuando notes esas incongruencias, estás frente a la primera capa del código del manipulador. ¿Qué ocurre cuando este perfil se encuentra con la víctima? La respuesta se escribe en la segunda señal, que desglosa las armas cognitivas que el manipulador despliega como un arsenal cuidadosamente seleccionado. El sesgo de confirmación es la primera trampa. El manipulador alimenta tus creencias preexistentes,
ofreciéndote información que parece validar lo que ya piensas, mientras descarta cualquier evidencia contraria. De esa forma, tu cerebro entra en modo de ahorro energético, aceptando la información sin cuestionarla. El efecto halo, por otro lado, te convence de que una persona competente en un ámbito es también confiable en todos los demás. Una apariencia de confianza, una postura erguida, un tono de voz firme. Todo ello crea un halo que oculta intenciones ocultas. El principio de escasez es otra herramienta que el manipulador usa para crear urgencia artificial. Cuando dice «solo queda una oportunidad» o «esto es exclusivo para unos pocos», activa en tu mente la respuesta de miedo a perder, lo que reduce tu capacidad de análisis crítico. El compromiso y la consistencia también forman parte del juego. Una vez que aceptas una pequeña petición, tu cerebro busca coherencia y te empuja a aceptar demandas mayores, como si fuera una escalera que sube sin que notes el descenso de tu propia voluntad. Esta técnica se llama la puerta en la cara, donde el manipulador comienza con una solicitud exagerada para que la siguiente, más razonable, parezca una concesión. En el nivel emocional, el manipulador explota la aversión a la pérdida y la necesidad de pertenencia. Te hace sentir que sin su guía estarás solo, que sin su aprobación serás rechazado. La dopamina vuelve a aparecer, pero esta vez en la víctima, quien experimenta una pequeña descarga cada vez que el manipulador le brinda una recompensa social. Un elogio, una promesa de inclusión, una mirada de aprobación. Esa recompensa intermitente crea un patrón de refuerzo similar al de una máquina tragamonedas y mantiene a la víctima enganchada, esperando el próximo premio. Señal 3. La química del control. Cuando un manipulador logra influir en otra persona, su cerebro libera dopamina en la zona del núcleo accumbens, generando una sensación de placer que refuerza el comportamiento dominante. Al mismo tiempo, el cortisol, la hormona del estrés, se eleva en la víctima, sobrecargando su sistema límbico y disminuyendo la capacidad de razonamiento en la corteza prefrontal. Este desequilibrio crea un círculo vicioso. El manipulador busca más control para obtener más dopamina, mientras la víctima, bajo estrés constante, se vuelve más dependiente de la aprobación del manipulador para aliviar la tensión. En términos neurobiológicos, esto se parece a una adicción, donde el cerebro aprende a asociar la presencia del manipulador con la reducción del dolor psicológico. La observación de estas reacciones fisiológicas puede hacerse a través de simples indicadores: la respiración superficial, la sudoración en la palma de la mano, la tensión en los hombros. Un manipulador entrenado detecta esos signos y los usa como palanca para intensificar su juego. Por ejemplo, al notar que la respiración de su interlocutor se vuelve irregular, puede bajar la voz, crear un silencio incómodo y luego ofrecer una solución que parezca un alivio. Esa estrategia, conocida como mirroring o espejo, crea una sensación de sintonía que reduce la defensa y abre la puerta a la influencia. Ahora bien, ¿cómo puedes protegerte de este entramado de códigos? La primera defensa es la conciencia. Cada vez que percibas una microexpresión discordante, un salto repentino en la velocidad del habla o una frase que parece diseñada para apelar a tu miedo a perder, detente. Haz una pausa mental, respira profundo y cuestiona la intención detrás de esas palabras. Pregúntate, ¿qué ganaría la otra persona con que yo acepte esto? Esa pregunta simple actúa como un filtro que interrumpe el flujo de la manipulación. La segunda herramienta
es el anclaje de la propia identidad. Cuando tienes claros tus valores y objetivos, los sesgos de confirmación pierden fuerza, porque la información que contradice tu visión no amenaza tu autoestima. Mantén un registro de tus decisiones importantes y revisa si fueron tomadas bajo presión o en un estado de calma. Si descubres patrones de decisiones impulsivas, estarás identificando momentos en los que un manipulador pudo haber intervenido. Finalmente, la práctica del desapego emocional en situaciones de alta tensión ayuda a regular el cortisol. Técnicas de respiración, meditación y ejercicio físico reducen la respuesta al estrés, devolviendo el control a la corteza prefrontal. Cuando logras mantener la calma, el manipulador pierde una de sus armas más poderosas, la capacidad de generar miedo y dependencia. Recuerda, el objetivo de este análisis no es convertirte en un vigilante paranoico, sino en un lector atento del lenguaje no verbal y de los patrones cognitivos que se despliegan a tu alrededor. Cada señal que has escuchado hasta ahora es un fragmento del código que los manipuladores emplean para tejer su red. Al descodificar esos fragmentos, adquieres una herramienta valiosa para proteger tu autonomía mental. Si esto te está abriendo los ojos, dale like y comparte este conocimiento con quien creas que necesita una defensa contra la manipulación. ¿Qué piensas tú de estas tácticas? Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad quiero saber tu perspectiva y si has vivido alguna experiencia similar. Si deseas seguir profundizando en los misterios de la mente humana, suscríbete y activa la campana. Así no perderás ninguno de los próximos códigos que descifraremos juntos. En la próxima parte, continuaremos explorando cómo los entornos digitales amplifican estas técnicas y qué estrategias emergentes están surgiendo en la era de la información. Mantente alerta, porque la próxima señal te mostrará cómo el algoritmo se ha convertido en el nuevo manipulador invisible que controla nuestras decisiones con la misma precisión que un cirujano. En la próxima señal, el foco se desplaza al territorio invisible que habita en cada pantalla, en cada notificación que vibra bajo la piel de tu mano. Imagina por un momento que cada clic, cada scroll, cada me gusta, es una pequeña gota que alimenta una corriente subterránea, el algoritmo. Esa corriente no es un ente abstracto, sino una entidad programada para reconocer tus patrones, anticipar tus deseos y, en muchos casos, moldearlos antes de que tú mismo los reconozcas. Para entender la magnitud de este fenómeno, debemos primero desentrañar la arquitectura básica de los sistemas de recomendación. En su núcleo, un modelo de aprendizaje automático recibe miles de variables: la hora del día, la ubicación geográfica, el historial de búsquedas, incluso la velocidad de tu pulso cuando interactúas con un contenido emocionalmente cargado. Cada una de esas variables se convierte en un peso dentro de una red neuronal que en tiempo real calcula la probabilidad de que una pieza de información sea atractiva para ti. Cuando esa probabilidad supera un umbral predeterminado, el sistema la eleva al frente de tu feed, como si fuera una invitación personal a prestar atención. Lo que parece una simple cuestión de relevancia es, en 1900, realidad, una forma sofisticada de condicionamiento operante. Cada vez que el algoritmo despliega un estímulo que genera una respuesta positiva, una risa, una lágrima, un impulso de compra, libera dopamina en tu núcleo accumbens, reforzando la conducta de volver a interactuar con ese tipo de contenido. El ciclo se cierra cuando el mismo sistema, al reconocer la respuesta neuroquímica,
ajusta sus parámetros para ofrecerte versiones cada vez más afinadas del estímulo original. Es una espiral ascendente que, sin que te des cuenta, refuerza la dependencia emocional y cognitiva hacia la fuente de información. En este contexto, el manipulador tradicional se transforma en un colaborador involuntario de la arquitectura digital. La sonrisa calculada del individuo carismático ahora se complementa con una interfaz que adapta sus palabras a la frecuencia exacta de tu estado de ánimo. Los mensajes publicitarios que antes llegaban a través de carteles estáticos ahora aparecen como conversaciones íntimas, como si el propio algoritmo hubiera aprendido a imitar tu tono y tus valores. La diferencia esencial radica en la escala. Mientras el manipulador cara a cara opera sobre una o pocas personas a la vez, el algoritmo lo hace sobre millones, con la precisión de un cirujano y la velocidad de la luz. Para desactivar este poder oculto, es necesario reconocer 3 señales críticas que emergen en el entorno digital. La primera señal es la personalización excesiva. Cuando notas que cada pieza de contenido parece haber sido diseñada exclusivamente para ti, detente y revisa la procedencia. Pregúntate, ¿realmente elegí este artículo por su valor intrínseco? ¿O fue el algoritmo quien lo posicionó porque se alinea con mis patrones de consumo recientes? La segunda señal es la ciclicidad de la retroalimentación. Observa si tus interacciones generan una cadena de recomendaciones que refuerzan una única narrativa, aislándote de perspectivas divergentes. La tercera señal es la interrupción del flujo cognitivo. Cuando una notificación inesperada interrumpe tu concentración, el cerebro libera cortisol, creando una microrrespuesta de estrés que debilita la capacidad de razonamiento crítico. Cada interrupción es una puerta abierta para que el manipulador, sea humano o máquina, inserte su mensaje antes de que tu mente recupere el control. Ahora bien, ¿cómo podemos contrarrestar estas tácticas sin renunciar a la comodidad que la tecnología nos brinda? La respuesta radica en la construcción de hábitos de vigilancia activa. Primero, establece períodos de desconexión programada, donde el dispositivo se coloca en modo no molestar durante bloques de tiempo definidos. Durante esos intervalos, practica la observación consciente de tus pensamientos, anotando cualquier impulso súbito de revisar el teléfono. Segundo, diversifica tus fuentes de información. Busca activamente contenidos que provengan de canales que no formen parte de tu ecosistema habitual y pon a prueba tus creencias con argumentos opuestos. Tercero, utiliza herramientas de control de privacidad que limiten la recolección de datos, como los navegadores que bloquean rastreadores o las configuraciones de apps que restringen el acceso a la ubicación y al historial. Al implementar estos pasos, no solo reduces la efectividad de los algoritmos manipuladores, sino que también recuperas la capacidad de tu corteza prefrontal para evaluar información de manera racional. Cada vez que logras mantener la calma frente a una notificación intrusiva, estás debilitando la estrategia de miedo y dependencia que los manipuladores emplean para mantenerte cautivo. En otras palabras, estás reinstaurando el equilibrio entre la amígdala, que responde al peligro, y la corteza, que pondera la lógica. En el trasfondo de este proceso, la neurociencia nos ofrece una pista valiosa. La práctica regular de la meditación mindfulness incrementa la densidad de materia gris en áreas vinculadas al autocontrol y la empatía. Estudios demuestran que, tras varias semanas de entrenamiento, los individuos presentan una menor activación de la amígdala ante estímulos estresantes,
lo que se traduce en una resistencia natural a los intentos de manipulación emocional. Por lo tanto, incorporar sesiones breves de respiración profunda o de atención plena antes de iniciar cualquier interacción digital puede ser una medida preventiva poderosa. Pasemos ahora a un ejemplo concreto que ilustra cómo el algoritmo se vuelve un manipulador invisible. Imagina que estás navegando por una plataforma de videos y tras ver un documental sobre viajes, el sistema te muestra una serie de anuncios de paquetes turísticos a destinos exóticos. Cada anuncio está acompañado de testimonios que parecen genuinos, pero en realidad son generados mediante algoritmos de texto que analizan tus comentarios previos y crean mensajes que resuenan con tus deseos de aventura. Al hacer clic, el algoritmo registra tu interés y comienza a ofrecerte contenido relacionado con experiencias de lujo, restaurantes de alta gama y accesorios de viaje premium. En poco tiempo, tu flujo de información se ha transformado en una burbuja de consumo, donde la única ruta viable para salir es romper conscientemente el ciclo de retroalimentación. Este proceso no se limita al ámbito del consumo. En la esfera política, los microtargeting permiten a los partidos diseñar mensajes que apelan a los sesgos cognitivos específicos de cada segmento electoral. Un votante que muestra inclinación hacia la autoridad será bombardeado con contenido que enfatiza la figura del líder fuerte, mientras que otro, con tendencia a la aversión al riesgo, recibirá advertencias sobre posibles peligros de la oposición. De esa forma, el algoritmo actúa como un catalizador que amplifica la polarización, creando entornos donde la empatía disminuye y la confrontación se intensifica. Frente a esta realidad, la herramienta más eficaz sigue siendo la conciencia crítica. Cada vez que detectes un patrón de personalización que parece demasiado afinado, pregúntate: ¿quién está detrás de este mensaje? ¿Qué objetivo persigue? ¿Cómo afecta mi percepción de la realidad? Estas preguntas, formuladas con la intención de abrir la mente, activan el proceso de metacognición, que a su vez fortalece la resistencia psicológica contra la manipulación. En este punto, me gustaría invitarte a compartir una experiencia personal en la que hayas sentido que un algoritmo influyó en una decisión importante, ya sea una compra, una elección política o incluso una relación interpersonal. Deja tu comentario abajo. Tu relato no solo enriquece la conversación, sino que también ayuda a otros a reconocer patrones similares en sus propias vidas. Si te ha resonado este análisis y sientes que estás recuperando el control sobre tus interacciones, regálame un me gusta y difunde este conocimiento entre quienes consideras que podrían beneficiarse de una visión más clara. Continuando con la exploración, abordaremos la siguiente señal: el efecto de la cámara de eco digital. Este fenómeno ocurre cuando los algoritmos priorizan contenido que refuerza tus creencias existentes, creando una burbuja informativa que filtra las voces disidentes. La cámara de eco no solo confirma tus ideas, sino que también amplifica la confianza en ellas, generando un sesgo de sobreconfianza que puede llevar a decisiones precipitadas. Para romper este ciclo, es esencial introducir deliberadamente fuentes de información que desafíen tus supuestos. Puedes crear listas de lectura que incluyan autores de diferentes corrientes ideológicas, suscribirte a newsletters que cubran una variedad de temas y, sobre todo, practicar la escucha activa sin la necesidad de validar inmediatamente lo que escuchas. Otro componente crucial es la manipulación de la escasez. Los algoritmos, al observar patrones de compra impulsiva,
pueden generar notificaciones que indican disponibilidad limitada de un producto o una oferta que termina en breve. Este estímulo activa el circuito de recompensa del cerebro, provocando una reacción de urgencia que reduce la capacidad de reflexión. La solución pasa por establecer reglas propias, como esperar al menos 24 horas antes de realizar una compra impulsiva, o usar aplicaciones que bloqueen temporalmente los sitios de e-commerce durante ese periodo. Estas barreras externas te obligan a pasar por la etapa de deliberación, donde la corteza prefrontal puede ejercer su función reguladora. En el ámbito de la salud mental, los algoritmos de redes sociales pueden desencadenar ciclos de comparación social y autoevaluación negativa. Cuando el feed está saturado de imágenes idealizadas, el cerebro interpreta esas representaciones como normas de éxito, lo que incrementa la producción de cortisol y genera estrés crónico. La práctica de la autorreflexión, combinada con la curación consciente del entorno digital, puede mitigar este efecto. Por ejemplo, puedes crear listas de reproducción de contenido que promueva la resiliencia, la gratitud y el crecimiento personal, desplazando así la atención de los estímulos que fomentan la inseguridad. Ahora bien, no todo es adversario. Los mismos principios que permiten la manipulación pueden ser reorientados para empoderar al individuo. Los algoritmos de aprendizaje adaptativo pueden diseñarse para ofrecerte contenido que estimule la creatividad, la curiosidad y la expansión de habilidades. Si configuras tus preferencias de forma deliberada, puedes transformar la herramienta en una aliada que te guíe hacia experiencias enriquecedoras y te ayude a desarrollar una mentalidad de crecimiento. La clave está en la intención consciente. Define qué tipo de estímulos deseas recibir y utiliza las configuraciones de privacidad como filtros activos, no como barreras pasivas. En este punto te invito a que revises las configuraciones de tus plataformas favoritas. Dedica unos minutos a explorar las opciones de personalización, desactiva los anuncios basados en intereses y opta por la visualización basada en contenido genérico. Observa cómo, tras unos días, tu percepción del flujo informativo cambia y notas una mayor diversidad de perspectivas. Si esta práctica te resulta reveladora, compártela con la comunidad. Tus hallazgos pueden inspirar a otros a tomar el control de sus entornos digitales. Avanzando, llegamos a la quinta señal: la interacción de datos cruzados. Cuando múltiples plataformas comparten información sobre ti, por ejemplo, tu historial de compras en una tienda en línea y tus intereses en una red social, crean un perfil multidimensional que los algoritmos utilizan para predecir comportamientos con una precisión asombrosa. Para protegerte, considera el uso de navegadores que no guardan cookies de terceros, emplea contraseñas únicas para cada servicio y, cuando sea posible, opta por cuentas anónimas que no revelen datos personales. Cada capa de protección que añades reduce la capacidad del algoritmo para construir un retrato completo de tu persona, disminuyendo así su poder de manipulación. El proceso de desmantelar esta red de datos se asemeja a desactivar una bomba con varios cables. Cada cable representa una fuente de información, y cortar uno a la vez requiere precisión y paciencia. Pero el resultado final es una mayor autonomía mental, pues cuando el flujo de datos se vuelve fragmentado, la capacidad del algoritmo para anticipar y moldear tus decisiones se debilita significativamente. En la penúltima señal, nos enfocaremos en el poder de la narrativa colectiva. Los algoritmos no solo entregan contenido individual,
sino que también curan tendencias que se convierten en fenómenos culturales. Cuando una narrativa se propaga rápidamente, crea una presión social que condiciona el comportamiento de los individuos, incluso sin que perciban la influencia del algoritmo. Para contrarrestar esta fuerza, es fundamental cultivar una identidad basada en valores internos y no en la aprobación externa. Pregúntate, ¿por qué estoy adoptando esta idea? ¿Es porque resuena con mis principios o porque la mayoría la está compartiendo? Esta reflexión interna actúa como un filtro que protege tu juicio de la corriente dominante. Finalmente, llegamos al cierre de esta fase de análisis. Hemos desglosado los mecanismos por los cuales los entornos digitales se convierten en manipuladores invisibles. Hemos identificado las señales que permiten detectarlos y hemos propuesto estrategias concretas para restablecer el control sobre tu mente y tus decisiones. Recuerda que el objetivo no es vivir aislado del mundo digital, sino navegarlo con los ojos bien abiertos, con la capacidad de discernir entre la verdadera información y el ruido diseñado para influirte. Si este recorrido te ha abierto nuevas perspectivas y sientes que estás adquiriendo herramientas valiosas para proteger tu autonomía, te invito a que dejes un comentario describiendo cuál de las señales que hemos explorado te parece más reveladora. Tu participación enriquece la conversación y ayuda a que más personas descubran los códigos ocultos que rigen nuestras interacciones cotidianas. Además, si consideras que este contenido puede ser útil para alguien de tu entorno, compártelo. La difusión del conocimiento es una forma poderosa de debilitar las estructuras de manipulación. Y, por supuesto, si deseas seguir profundizando en los misterios de la mente humana y en cómo los patrones sociales se entrelazan con la tecnología, suscríbete al canal y activa la campanita. Así estarás siempre al tanto de los nuevos códigos que descifraremos juntos y podrás aplicar estos aprendizajes antes de que los manipuladores, ya sean humanos o algoritmos, tengan la oportunidad de aprovecharse de ti. En la siguiente entrega abordaremos la sexta señal, la influencia de los bots emocionales y cómo la inteligencia artificial está aprendiendo a simular empatía para ganarse tu confianza, creando vínculos que pueden ser explotados con fines comerciales o ideológicos. Mantente alerta, porque la próxima pieza del rompecabezas revelará cómo la línea entre la interacción humana auténtica y la simulada se está desdibujando, y qué medidas puedes tomar para preservar tu capacidad de discernimiento en un mundo donde la conversación puede ser generada por códigos. La sexta señal nos lleva a un territorio donde la frontera entre lo orgánico y lo sintético se vuelve difusa. Y ahí es donde los bots emocionales despliegan su arsenal psicológico. Imagina una conversación en la que la otra voz parece comprender tus dudas, reflejar tus temores y ofrecerte consuelo con una precisión que roza lo sobrenatural. Esa sensación de intimidad no es casualidad. Es el resultado de algoritmos entrenados con millones de fragmentos de diálogo humano, capaces de identificar patrones de lenguaje que activan los circuitos de recompensa en tu cerebro. Cuando un bot reproduce una frase que coincide con tus expectativas, la dopamina se libera, reforzando la percepción de que estás ante un ser empático. Es una trampa neural diseñada para generar confianza en cuestión de segundos. Para desentrañar esta señal, debemos observar tres componentes clave. Primero, la velocidad de respuesta. Un interlocutor humano, aunque hábil, necesita tiempo para procesar información compleja. Un bot, por el contrario, entrega respuestas casi instantáneas,
sin la vacilación típica de la reflexión. Segundo, la consistencia tonal. Los humanos variamos nuestro tono según el contexto emocional. Los bots, aunque pueden modular la entonación, tienden a mantener una uniformidad que, bajo el escrutinio de una microexpresión facial, revela una falta de matiz. Tercero, la ausencia de contradicciones internas. Un ser humano, al ser presionado, puede revelar incoherencias en su discurso. Un algoritmo bien entrenado mantiene una narrativa coherente, pues sus respuestas se generan a partir de un modelo estadístico que elimina las disonancias. En la práctica, cuando te encuentres frente a una interacción que parece demasiado perfecta, pon a prueba la señal de la velocidad. Formula una pregunta que requiera razonamiento abstracto. Algo que exija una respuesta que vaya más allá de datos factuales. Observa si la respuesta llega con la misma fluidez o si muestra una ligera vacilación que delata la necesidad de procesamiento adicional. Esa vacilación, aunque breve, es un indicio de que la entidad no posee la capacidad de razonamiento espontáneo que caracteriza a la mente humana. Otro recurso útil es la detección de la carga emocional. Los bots pueden simular empatía mediante palabras clave, pero rara vez logran transmitir la carga visceral que acompaña a una experiencia auténtica. Por ejemplo, al hablar de una pérdida personal, un ser humano tiende a soltar palabras entrecortadas, respiraciones más profundas, gestos de incomodidad. Un bot, en cambio, seguirá un guión predefinido, manteniendo una cadencia estable. Si prestas atención a esos matices, podrás distinguir la simulación de la verdadera conexión. Ahora que hemos descifrado la sexta señal, avancemos hacia la séptima, la cual aborda la manipulación a través de la norma invisible. Esta señal se basa en la capacidad del manipulador para crear un consenso aparente mediante la difusión de ideas que parecen aceptadas universalmente. En el entorno digital, la norma invisible se construye mediante la repetición masiva de mensajes, la curación de contenidos que refuerzan una narrativa y la supresión sutil de opiniones disidentes. El cerebro, al percibir que una idea es compartida por la mayoría, activa el sesgo de conformidad, inclinándose a aceptar esa idea sin someterla a un escrutinio crítico. Es la esencia del fenómeno de la cámara de eco, donde la información que circula refuerza las creencias preexistentes y elimina la disonancia cognitiva. Para detectar la norma invisible, es esencial observar la diversidad de fuentes. Si un tema se presenta exclusivamente a través de un mismo conjunto de voces, es probable que exista un filtro que favorece una perspectiva particular. Además, la presencia de likes y compartidos inflados artificialmente sirve como señal de alarma. Los manipuladores emplean redes de bots para inflar la popularidad de ciertos contenidos, creando la ilusión de consenso. Cuando percibas una avalancha de reacciones positivas que no parece corresponder con la calidad del contenido, cuestiona la autenticidad de esas métricas. Una estrategia eficaz para romper la norma invisible es buscar activamente fuentes contrarias, explorar foros alternativos, leer autores que ofrezcan una visión crítica y contrastar los argumentos con datos verificables, te permite reconstruir una visión más equilibrada. Esa práctica fortalece la resiliencia cognitiva, entrenando al cerebro a reconocer la presión social y a responder de manera autónoma. Continuemos con la octava señal, la del refuerzo intermitente. Esta técnica, heredada de los principios del condicionamiento operante, se basa en la entrega esporádica de recompensas que mantienen al objetivo en un estado de expectativa constante.
En el ámbito de la manipulación, el reforzamiento intermitente se manifiesta cuando el manipulador alterna periodos de atención y afecto con momentos de indiferencia o incluso de rechazo. Esa alternancia crea una dependencia emocional, pues la víctima aprende a buscar la próxima recompensa y a permanecer atenta a cualquier señal que indique que el manipulador volverá a ofrecer afecto. El cerebro responde al reforzamiento intermitente con la liberación de dopamina cada vez que se produce la recompensa inesperada, consolidando la asociación entre el manipulador y la sensación de placer. Esta dinámica es la misma que impulsa la adicción a los videojuegos o a las redes sociales, donde los me gusta aparecen de forma impredecible, manteniendo al usuario enganchado. En el contexto de la manipulación interpersonal, la víctima se vuelve dependiente del ciclo de atención, aceptando conductas abusivas con la esperanza de que el manipulador vuelva a mostrar cariño. Para contrarrestar el reforzamiento intermitente, es crucial establecer límites claros y consistentes. Reconocer que la variabilidad de la atención es una táctica de control permite al individuo romper el ciclo de anticipación. Además, la práctica de la autovalidación, donde la fuente de refuerzo proviene de la propia valoración interna en lugar de la externa, debilita la influencia del manipulador. Mediante la meditación consciente y el registro de logros personales, la persona fortalece su sistema de recompensas interno, reduciendo la vulnerabilidad a los estímulos externos impredecibles. Llegamos ahora a la novena señal, la del aislamiento selectivo. Los manipuladores, conscientes del poder de la información, buscan limitar el acceso de la víctima a fuentes externas que pudieran contradecir su narrativa. Este aislamiento no siempre se manifiesta como una prohibición explícita. A menudo se trata de una sutil presión para que la víctima reduzca sus interacciones sociales, delegando la autoridad de la verdad al manipulador. En entornos digitales, el aislamiento selectivo se refuerza mediante la creación de burbujas informativas, donde los algoritmos priorizan contenidos que coinciden con los intereses del usuario y descartan los que puedan generar disonancia. Detectar el aislamiento selectivo implica observar la diversidad de los canales de información que la persona utiliza. Si la mayoría de sus fuentes provienen de un único medio o de un círculo reducido de contactos, es probable que esté bajo una influencia restrictiva. Además, la resistencia a compartir experiencias fuera de ese círculo es una señal de alerta. Cuando la víctima muestra aversión a discutir sus opiniones con personas ajenas al grupo, el manipulador está consolidando su control. Una forma de romper el aislamiento es fomentar la exposición a perspectivas divergentes. Organizar debates estructurados, participar en comunidades abiertas y consultar fuentes académicas independientes ayuda a reconstruir una red informativa variada. Asimismo, el entrenamiento en pensamiento crítico, mediante ejercicios que desafían supuestos y promueven la búsqueda de evidencia, fortalece la capacidad de la persona para identificar sesgos y resistir la presión del aislamiento. Avanzamos ahora a la décima señal, la del control de la narrativa temporal. Los manipuladores utilizan la manipulación del tiempo como herramienta para distorsionar la percepción de la realidad. Al presentar hechos fuera de contexto, omitiendo información crucial o reordenando eventos, crean una versión de la historia que favorece sus intereses. En el ámbito digital, la edición de videos, la selección de fragmentos de audio y la programación de publicaciones en momentos estratégicos son técnicas comunes
para moldear la narrativa temporal. Para reconocer esta señal, es esencial prestar atención a la cronología de los hechos. Cuando una historia parece carecer de una línea temporal clara, o cuando los detalles aparecen de manera fragmentada, es posible que el manipulador esté alterando la secuencia para confundir. Además, la presencia de recuerdos que cambian con el tiempo, donde la víctima comienza a describir eventos de forma distinta, indica que la percepción está siendo moldeada. Una estrategia eficaz contra el control de la narrativa temporal es registrar los hechos de manera independiente, utilizando notas escritas o digitales con fechas precisas. Al crear un registro propio, la persona dispone de una referencia objetiva que contrasta con la versión manipulada. Asimismo, la práctica de la verificación cruzada, donde se contrastan múltiples fuentes para reconstruir la secuencia real, permite desmantelar la versión distorsionada. Con estas 10 señales, hemos cubierto un amplio espectro de técnicas que los manipuladores emplean para ejercer control sobre la mente y el comportamiento. Cada señal es una pieza del rompecabezas que, al ser identificada, permite al observador experto desactivar la maquinaria de la persuasión oculta. Sin embargo, la comprensión no se detiene aquí. El proceso de descifrado es continuo, pues la evolución tecnológica y psicológica genera nuevas variantes de manipulación. En este punto, me gustaría invitarte a reflexionar sobre lo que más te ha resonado de este análisis. ¿Cuál de las señales sientes que ha estado presente en tus interacciones recientes? Deja tu comentario describiendo la experiencia que más te ha impactado. Compartir tu perspectiva enriquece la conversación y ayuda a que más personas reconozcan los patrones ocultos que rigen nuestras relaciones. Además, si conoces a alguien que podría beneficiarse de este conocimiento, compártelo. La difusión de la información es una herramienta poderosa para debilitar las estructuras de manipulación que se alimentan del desconocimiento colectivo. No olvides que la práctica constante de la observación consciente fortalece tu capacidad de detección. Cada vez que identifiques una microexpresión, un sesgo cognitivo o una anomalía en la velocidad de respuesta, estarás entrenando tu cerebro para reconocer los códigos subyacentes que los manipuladores emplean. Ese entrenamiento se vuelve un escudo mental que con el tiempo te permitirá navegar tanto los entornos presenciales como los digitales con una claridad que muchos consideran casi sobrenatural. Si deseas seguir profundizando en los misterios de la mente humana, en la forma en que los patrones sociales se entrelazan con la tecnología y en cómo puedes aplicar estos aprendizajes antes de que los manipuladores, ya sean humanos o algoritmos, tengan la oportunidad de aprovecharse de ti, te animo a suscribirte al canal y activar la campanita. Al hacerlo, te mantendrás al tanto de los nuevos códigos que descifraremos juntos y podrás incorporar estas estrategias en tu vida cotidiana, transformando la vulnerabilidad en resiliencia. En la próxima entrega exploraremos la 11ª señal, la hipnosis digital, un fenómeno emergente donde los flujos de información audiovisual están diseñados para inducir estados de trance ligero que aumentan la receptividad a mensajes subliminales. Analizaremos los mecanismos neurofisiológicos que subyacen a este proceso, los patrones visuales y auditivos que lo desencadenan y las tácticas que puedes emplear para mantener la lucidez frente a contenidos diseñados para manipular tu atención. Mantente alerta, porque la siguiente pieza del rompecabezas revelará cómo la combinación de ritmo, color y sonido
puede reprogramar sutilmente tus decisiones sin que te des cuenta. Mientras tanto, te dejo con una pregunta que invita a la introspección. ¿Hasta qué punto confías en la información que recibes sin cuestionarla? Reflexiona sobre esa respuesta, observa tus propias reacciones y vuelve aquí con tus hallazgos. Cada descubrimiento que hagas será un paso más hacia la autonomía plena y el dominio de tu propio pensamiento. Gracias por acompañarme en este viaje de descodificación. Seguimos adelante, desvelando cada capa oculta y empoderándote para que, en un mundo saturado de influencias invisibles, puedas mantener el control sobre tu mente y tus decisiones. Hasta la próxima señal y recuerda, la curiosidad es la llave que abre todas las puertas del conocimiento. Mientras tanto, profundicemos en la 12ª señal, la resonancia emocional, esa sutil vibración que los manipuladores despliegan para sincronizar sus sentimientos con los tuyos y crear una ilusión de complicidad inmediata. Imagina que un interlocutor, con una mirada que parece leer tus pensamientos, te habla de un tema que ya habías reflexionado en silencio. Esa coincidencia no es azar. Es el resultado de un proceso calculado que combina la lectura de microexpresiones, el reconocimiento de patrones de lenguaje y una dosis de intuición afinada por la práctica. Primero, desglosaremos el mecanismo neurobiológico que sustenta la resonancia. Cuando alguien refleja tus gestos, tu tono y tu ritmo de respiración, el cerebro interpreta esa coincidencia como una señal de seguridad. En esa fracción de segundo, el sistema límbico libera oxitocina, la hormona de la confianza, mientras que la amígdala, encargada de evaluar el riesgo, reduce su actividad. El efecto es comparable a una llave que abre la puerta de la vulnerabilidad sin que te des cuenta. En segundo lugar, analizaremos la técnica del espejo verbal, también conocida como mirroring. No se trata simplemente de repetir las palabras del otro, sino de adoptar su estilo sintáctico, su vocabulario y sus pausas. Un manipulador hábil detecta la cadencia de tu discurso y la replica, creando una sensación de espejo interno. Esta estrategia activa los circuitos neuronales que procesan la similitud, reforzando la percepción de pertenencia a un mismo grupo. Cuando percibes que alguien habla como tú, inconscientemente asumes que comparte tus valores y por ende sus propuestas resultan más aceptables. Ahora pasemos a la aplicación práctica. Observa la siguiente escena. En una reunión de trabajo, un colega empieza a describir un proyecto con palabras que tú mismo utilizas en tus presentaciones, adoptando tus expresiones favoritas y tu ritmo de habla. Al mismo tiempo, inclina ligeramente la cabeza cada vez que tú lo haces y mantiene un contacto visual sostenido, pero sin llegar a ser invasivo. Sentirás una corriente de familiaridad que te hará bajar la guardia, y sin saberlo, estarás predispuesto a aceptar sus ideas con mayor facilidad. Esa es la resonancia emocional en acción. Para detectar este patrón, presta atención a 3 indicadores clave. El primero es la sincronía de gestos. Si notas que la otra persona reproduce tus movimientos de forma casi simultánea, es una señal de que está empleando el espejo corporal. El segundo es la coincidencia de vocabulario. Cuando escuchas palabras o frases que tú mismo utilizas habitualmente, fíjate si aparecen de forma natural o si parecen insertadas deliberadamente. El tercer indicador es la modulación tonal. Si la entonación de su voz sigue el mismo ascenso-descenso que el tuyo, el manipulador está afinando la frecuencia emocional para crear un vínculo invisible. En tercer lugar,
abordaremos la forma de romper la resonancia antes de que se consolide. Una estrategia eficaz consiste en introducir una ligera variación en tu propio lenguaje o en tu postura. Por ejemplo, cambia la velocidad con la que hablas o introduce un gesto inesperado, como tocarte la oreja al final de una frase. Esa interrupción rompe el espejo y obliga al manipulador a reajustar su estrategia, lo que a su vez revela su intención de controlar la interacción. La ruptura deliberada del patrón no solo protege tu zona de confort, sino que también expone la maniobra subyacente, permitiéndote observar con mayor claridad la verdadera naturaleza del interlocutor. Otro recurso valioso es la autocuestionación consciente. Cada vez que sientas una oleada de confianza repentina hacia alguien que apenas conoces, pregúntate, ¿qué ha provocado esta sensación? Si la respuesta apunta a la coincidencia de gestos o al uso de tus mismas palabras, reconoce que estás bajo el efecto de la resonancia emocional. Al nombrar el proceso, lo desactivas parcialmente, pues el cerebro pierde parte de su automatismo y vuelve a evaluar la situación desde una posición más analítica. Profundizando en el aspecto tecnológico, la resonancia emocional también ha sido trasladada a los algoritmos de recomendación y a los asistentes virtuales. Los sistemas de inteligencia artificial, alimentados por enormes bases de datos de interacciones humanas, aprenden a imitar el estilo conversacional de sus usuarios. Cuando un chatbot adapta su tono a la forma en que escribes, genera una sensación de cercanía que puede ser explotada para influir en decisiones de compra o de opinión. En este escenario, la resonancia no depende de un ser humano que observe tus microexpresiones, sino de una red neuronal que procesa tus patrones de texto y los reproduce con precisión. La línea entre la interacción natural y la manipulación algorítmica se vuelve difusa, y la necesidad de desarrollar una alfabetización digital se vuelve imperativa. Para contrarrestar esta amenaza, es esencial cultivar la práctica de la desconexión consciente. Cada vez que interactúes con una interfaz que parece anticipar tus respuestas, haz una pausa deliberada antes de aceptar la sugerencia. Reflexiona sobre la razón detrás de la propuesta y evalúa si responde a una necesidad real o simplemente a una señal de conveniencia diseñada por el algoritmo. Ese breve espacio de reflexión reinstaura el control cognitivo y debilita el efecto de la resonancia artificial. En la siguiente señal, la 13ª, nos adentraremos en el concepto de carga cognitiva oculta. Los manipuladores, ya sean personas o sistemas digitales, suelen presentar información en formatos que consumen recursos mentales sin que te des cuenta, saturando tu capacidad de análisis crítico. Al sobrecargar tu mente, reducen tu margen de maniobra y facilitan la aceptación de ideas preconfiguradas. Exploraremos cómo identificar estos patrones, desde la presentación de datos en tablas complejas hasta la inserción de mensajes subliminales en fondos visuales. También compartiremos técnicas para simplificar la información, priorizar lo esencial y conservar tu energía cognitiva para decisiones verdaderamente relevantes. Antes de cerrar este segmento, quiero invitarte a participar activamente. Piensa en una ocasión reciente en la que sentiste que alguien, sin que lo notaras, había adoptado tu forma de hablar o tus gestos. ¿Cómo reaccionaste? ¿Lograste identificar la intención detrás de ese reflejo? Deja tus comentarios abajo, comparte tu experiencia y ayuda a la comunidad a mapear estos patrones. Cada relato aporta una pieza al rompecabezas colectivo y fortalece nuestra capacidad de detección. Si este análisis ha resonado contigo, si sientes que estas herramientas pueden marcar la diferencia en tu día a día,
considera darle me gusta al video. Tu apoyo no solo reconoce el trabajo de investigación detrás del contenido, sino que también impulsa la difusión de conocimiento que protege a más personas contra la manipulación encubierta. Recuerda que, al interactuar, contribuyes a crear una red de observadores críticos, capaz de desmantelar las máscaras que se ocultan tras la aparente normalidad. En los próximos minutos desglosaremos la 13ª señal con ejemplos concretos. Imagina una campaña publicitaria que, bajo la apariencia de un simple anuncio, inserta una serie de preguntas retóricas diseñadas para activar tu zona de búsqueda de consenso. Cada pregunta, formulada en tono de curiosidad, te lleva a internalizar la premisa subyacente sin que percibas la dirección que te está imponiendo. Analizaremos la estructura de esas preguntas, el ritmo de aparición y los colores de fondo que, combinados, generan un estado de receptividad incrementada. Además, veremos cómo los diseñadores de experiencia de usuario emplean la carga cognitiva oculta en formularios digitales, añadiendo campos innecesarios que desvían la atención de la información esencial y fomentan errores que benefician al emisor. Para contrarrestar este tipo de estrategias, la clave reside en la práctica de la lectura estructural. Cuando te enfrentes a un mensaje complejo, descompónlo en bloques lógicos. Identifica la premisa principal, separa los datos de las opiniones y evalúa la relevancia de cada elemento. Si notas que la información está acompañada de adornos visuales superfluos, pregúntate si esos adornos sirven a la claridad o si son meramente distractores. La disciplina de segmentar la información te otorga un margen de maniobra que reduce la efectividad de la carga cognitiva oculta. Otra herramienta poderosa es la lista de verificación de intenciones. Antes de aceptar cualquier propuesta, escribe mentalmente 3 preguntas. ¿Qué gana el emisor con esto? ¿Qué datos respaldan la afirmación? ¿Existen alternativas que no se han mencionado? Esa rutina, aunque simple, actúa como un filtro que impide la absorción automática de mensajes diseñados para manipularte. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito, y tu cerebro empieza a reconocer los patrones de persuasión antes de que se activen los gatillos emocionales. Ahora, volemos la mirada hacia la interacción social presencial. Los manipuladores a menudo emplean la técnica de la ventana de tiempo. Consiste en presentar una información crucial dentro de un intervalo breve, rodeada de distracciones que obligan al observador a centrarse en la urgencia del momento. Esa ventana, al ser tan corta, impide la reflexión profunda y favorece la toma de decisiones impulsivas. Para neutralizarla, es fundamental crear la costumbre de solicitar un tiempo de reflexión. Cuando percibas que alguien intenta apresurarte, responde con un «déjame pensarlo». Esa pausa, aunque aparentemente sencilla, rompe el flujo de presión y te permite reactivar el pensamiento crítico. En la próxima señal, la 14ª, abordaremos la inversión de valores, una táctica que consiste en redefinir lo que se considera moral o aceptable para alinearse con los objetivos del manipulador. Veremos cómo los discursos políticos y las campañas de marketing reconfiguran conceptos como libertad, seguridad o éxito, creando una nueva narrativa que legitima conductas previamente cuestionables. Analizaremos casos históricos y contemporáneos, desentrañando los mecanismos retóricos que facilitan esa reprogramación de valores. Además, ofreceremos un esquema de preguntas que puedes emplear para detectar cuándo se está produciendo
una inversión de valores en tu entorno. Antes de concluir, quiero recordarte que la curiosidad es la llama que mantiene viva la capacidad de discernir. Cada señal que desciframos es una pieza del mapa que te permite navegar en un territorio plagado de trampas invisibles. Al afinar tu observación, al cuestionar tus reacciones y al compartir tus hallazgos, contribuyes a construir una comunidad resistente a la manipulación, ya sea humana o algorítmica. Mantente alerta, sigue cuestionando y, sobre todo, conserva la llama de la curiosidad encendida. Si este viaje de descubrimiento ha sido útil, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, no como un simple recordatorio, sino como una señal de compromiso con el proceso continuo de descodificación. Cada nueva señal que publicamos es una herramienta más en tu arsenal, diseñada para que mantengas el control sobre tu mente y tus decisiones. Gracias por acompañarme en este recorrido y nos vemos en la próxima señal, donde desvelaremos cómo la combinación de ritmo, color y sonido puede reprogramar sutilmente tus decisiones sin que te des cuenta. Hasta entonces, permanece vigilante y sigue cultivando la curiosidad que abre todas las puertas del conocimiento.